Buen día. Eh, Estamos en esta ocasión trayendo la tercera parte de lo que es sondeos eléctricos verticales. En este tercer video vamos a ver lo que es el preprocesado. Así como llegan los datos de campo, vamos a ver qué es lo primero que se les tiene que hacer y cómo trabajarlos. Entonces, vamos a iniciar. Son unos sondeos con objetivo hidrológico. Entonces vamos a trabajarlos como tal, zonas profundas. Y iniciaremos observando los datos. Aquí tenemos los datos, son tres sondeitos. Estos son los datos de campo escaneados. Vienen su apertura de AB sobre 2, su potencial ML2, los empates que se realizaron, perdón, la intensidad de corriente, la diferencia de potencial y su resistividad aparente. También tenemos correcciones que se hicieron. Estas las tenemos que ir también tomando en cuenta al momento de digitalizar los datos para ver cuál es el dato correcto. Este es el sondeo 2. Tenemos igual los valores de resistividad, diferencia de potencial, resistividad aparente y sondeo 3. Entonces ya tenemos los tres sondeos. Aquí yo ya los tengo digitalizados como tal. Sondeo 1, sondeo 2, sondeo 3. Y en ellos podemos observar, bueno, pasé completamente la digitalización poniendo su apertura en corriente, su apertura en potencial, su constante geoeléctrica para que haga el cálculo de resistividad y el gráfico. Aquí tenemos el gráfico en una hoja escalada a tamaño real para que nosotros no perdamos las dimensiones del sondeo. Y lo primero que se tiene que hacer una vez que digitalizas los sondeos, tenemos los tres digitalizados, el 1, el 2 y el 3. Es pasarlos todos en una sola hoja y poder observar en qué se parecen, qué no se parecen y a partir de ahí tomar las decisiones de cómo hacer los empates. Los empates son estas dos lecturas que se hacen a ciertas distancias, como ya se explicó anteriormente. Aquí tenemos dos empates, que lo que tenemos que hacer es que la curva se ajuste a un solo empate. Hay software que ya te lo hacen, hay software que ya te hacen el empate automáticamente, pero hay que tener en cuenta que siempre lo hacen de una manera automatizada y no siempre es la correcta. Hay que tener siempre criterio para saber cómo hacer este tipo de empates. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya tenemos, yo ya grafiqué por separado los empates de los tres sondeos. Y entonces aquí podemos observar la primera parte de los tres sondeos, el segundo segmento y el tercer segmento. ¿Qué es lo que tenemos que observar aquí para hacer el empate? Bueno, lo primero es que tengan tendencias similares, tengan tendencias parecidas entre los tres, entre todas sus secciones, que los brincos, por así llamarle, entre los empates no sean muy pronunciados, no sean muy grandes, deben ser correlacionables. Y lo más importante es que se encuentren dentro del rango. Por eso me refiero a que tiene que existir un rango de resistividades. Eh, Ahorita vamos aquí a señalar un poquito cómo podemos obtener ese rango y a partir de ahí trabajar. Podemos traer esta imagen completa que trae los tres sondeos, cortarla, la pegamos como una imagen y aquí podemos observar, ya están los tres sondeos. A lo que me refiero eh, que necesitan un rango es saber que tiene que ser un rango cerrado prácticamente eh, de resistividades. Eso quiere decir, por ejemplo, que ahorita tenemos un rango inferior en este rango de resistividades que sería más o menos de 35 ohms y el rango mayor sería aproximadamente de eh, 350 aproximadamente, que sería el rango superior. Aquí lo que tenemos que hacer es reducir estos rangos, hacer que los empates de cada uno de los sondeos vayan ajustándose para que todos queden dentro del rango más cerrado que se pueda. Lo que me quiero dar a entender
es que este rango superior lo podemos subir y este rango lo podemos bajar y todo queda dentro de lo mismo. Lo que hacen algunos software automáticos, ellos a veces no consideran esto, entonces consideran un sondeo, eh, un sondeo por uno por uno, y entonces de repente uno te lo sube, el otro te lo deja en medio y el otro te lo puede dejar abajo, y entonces ninguno de los tres van a coincidir en tendencia ni en rango de resistividad. Por eso es importante que cuando los digitalicen o si los trabajan a mano como se acostumbraba antes en papel albanene, es que los sobrepongan uno encima del otro y así puedan ir determinando cuál es el rango. Una vez que ya sepan aproximadamente cuál es el rango, de aquí vamos a determinar hacia dónde mover. Hay una regla muy básica que dice que eh, el segmento más largo, o si no el segmento de en medio, es el que debe de quedarse estático, y de ahí mover los dos segmentos, el anterior y el posterior. Esa es una de las más rápidas, de las más convenientes, te metes en unos problemas, y cuando son empates sencillos como este ejemplo es muy fácil, pero si llegaras a tener unos brincos muy grandes, sí es importante considerar la mayor cantidad de sondeos que tengas para observar las tendencias y a partir de ahí empezar a ajustar todo. Aquí vamos a trabajar con el sondeo número 3, que es el que comienza con el color azul marino, después en color café y termina en color gris. Aquí lo que más me conviene es dejar fija la capa de en medio, pero en el segmento de en medio, y mover los segmentos laterales. Para esto tendremos que el primer segmento bajarlo, el segundo segmento bajarlo. Esto también con el objetivo de que si lo bajamos, y vean el sondeo 2, la primera parte también está en este rango. Si bajamos el sondeo 3 aquí al sector del medio y el sondeo 2 lo subimos al sector del medio, estos dos ya coincidirían en rango y en tendencia. Y eso es lo que buscamos, que todos los sondeos piensen a parecerse entre sí, que tengan las mismas tendencias en las curvas. Entonces vamos a proceder. Aquí yo tengo una pequeña formulita, un logaritmo, con el cual vamos a hacer el empate. Quedamos que vamos a trabajar. Aquí, bueno, yo ya había trabajado haciendo el empate. Les voy a enseñar un poquito cómo se hace para que sea rápido. Si se supone que quedamos que la sección 3 se va a quedar, entonces esa la dejamos igual. Tenemos que bajar la primera parte. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la sección 1 hasta el empate, la vamos a cortar, la vamos a pegar aquí en nuestra fórmula de logarítmico, vamos a pegar como un valor, aquí está completa, y después el logaritmo de empate lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Lo que nosotros queremos es bajarlo. Eso quiere decir que si el valor está en 174, que es donde llegó el empate en la lectura, necesitamos que baje a 162 este rango. Entonces lo que vamos a hacer es copiar hacia donde queremos que llegue, control C, y lo vamos a pegar aquí. Ok, y aquí ya vamos a tener de donde estamos, de donde estamos a donde queremos que llegue. Aquí lo que nos hizo falta es hacer bien copiar bien los datos. Aquí lo había hecho mal, se pegó mal, pero ya lo corregimos. Tomamos todos estos datos, que es de la lectura 3 a la lectura 50, y los pegamos aquí. Nuestro objetivo es que este 174 se convierta en 162. Para eso aquí, donde está la fórmula, tenemos que poner el valor azul, es el objetivo, y el valor 174 es del valor inicial. Y simplemente vamos a hacer el cálculo, vamos a recorrer la fórmula completamente y ya lo tenemos. Estos valores de aquí, al momento de aplicar la fórmula, se hicieron el empate y la corrección para todos los demás. Entonces simplemente tenemos que cortarlo y venirlo a pegar aquí. Yo ya lo hice anteriormente para que esto sea un poquito más rápido. Y entonces ya tenemos, ya también corregí la segunda sección. Nada más la única que dejé fue la sección de en medio. Y la tercera sección fue la que corregí y la bajé.
Aquí podemos observar en el gráfico como en azul era el sondeo antes del empate, y ahora en rojo tenemos ya el sondeo empatado. Y ya tenemos el sondeo tal como lo queremos. Esto ya lo hice para los 3 sondeos, y aquí tenemos otra hoja donde podemos observar que ya hice los cambios. Aquí tenemos la hoja esta donde observamos los 3 sondeos. Ya tienen sus empates, como pueden ver. Vamos a pegarla acá para hacer una pequeña comparación. Aquí tenemos un rango de resistividades que venía de 35 a 350. Era un rango grande. Y ahora, cuando hicimos los ajustes necesarios, ya el rango de resistividades ya es más pequeño. Ya el máximo lo tenemos en el mínimo, el rango mínimo lo tenemos en casi en 40, y el máximo lo tenemos en 200. Pasamos de tenerlo en 35 en 350 a tenerlo en 40 y 200. Eso quiere decir que todo quedó dentro de un rango más pequeño, más conservador, y como pueden ver, las primeras curvas o la parte central ya tiene una tendencia muy similar entre sondeos, ya se parecen, al igual en la última parte. Con esto ya nos estamos asegurando que los 3 sondeos, al momento de hacer cálculo de sus resistividades, van a ser unas resistividades más reales, más coherentes a lo que queremos prospectar. Okay. Una vez que ya tenemos esto, que ya realizamos el empate, tenemos que proceder a generar los archivos que vamos a ingresar bueno, tenemos que hacer 2 cosas principalmente. La primera es generar el archivo con el que vamos a ingresar al programa. La mayoría de los archivos que aceptan los programas son en TXT, formato tabulado, en un bloc de notas. Hay otros donde tú le metes directamente los datos y ya te hace el cálculo. O sea que aquí no importa, básicamente es dependiendo del software que tú manejas, es como tú vas a cargar los datos. En el caso del software que yo manejo, se maneja metiendo un archivo TXT. Entonces vamos a comenzar primero poniendo la apertura, porque así es como lo ocupa el programa. La vamos a pegar aquí, y después también vamos a copiar las resistividades, pero ya las corregidas, ya lo que es el sondeo corregido, y esto lo vamos a pegar aquí. Y listo, ya lo tenemos. Aquí nada más le vamos a poner una indicación de cómo es la columna, que es AB sobre 2, y la segunda es resistividad. Y también recordar, bueno, en mi caso, que como me pasé los datos con los empates, nada más tengo que eliminar estos empates. El de 50, el 250, los elimino y ya queda el sondeo. Esto lo guardo en una hoja tipo TXT, también ya lo tengo hecho por acá. Estos son los sondeos, ya hice el 1 y el 3. Este es el formato con el que voy a ingresar al programa de interpretación. Y listo, ya los tenemos. Yo ocupo una versión de WinLink. Ustedes el programa que tengan, todos se parecen mucho en el momento de hacer los trabajos, de hacer la interpretación, pero aquí lo importante que les voy a enseñar es los criterios que deben de tomar para constringir los modelos. Ahorita nos vamos a llegar hasta el preprocesado, que es esto, digitalizar los datos, empatarlos y que todos queden en el mismo rango. Ahora, aquí ya tengo los datos, ya tengo los sondeos. Vamos a abrir los sondeos que ya tengo digitalizados, que importé. Este software aquí me permite hacer los cambios si tengo algún punto botado, si tengo una tendencia, si un dato está mal, simplemente lo puedo borrar. No hay ningún problema. El programa me permite hacer eso para que el momento que yo haga la interpretación o el procesado sea más sencillo. Ok, ya que los abrimos, los vamos a volver a abrir, los cerré.
y vamos al modelo, los modelos 1D. Esto es importante, cuando tú cargas tus sondeos, el software automáticamente te va a dar un modelo observado y un modelo calculado. Todos los softwares son igual. Aquí lo importante es que sepan que no es, es muy importante que cuando hagan inversión no crean, no lo hagan directamente con el botón de inversión, que en este caso es el de Run, sino que metan un modelo que ustedes hayan calculado anteriormente, un modelo inicial, o que metan cualquier información que ustedes tengan, que puedan integrar, por ejemplo, una perforación, una mecánica de suelos, geología, cualquier información que tengan que ustedes puedan integrar. En nuestro caso, nosotros podemos trabajar con las hojas de orellana para crear un pequeño modelo inicial. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el programa? El programa automáticamente te va a estimar un número de capas. Por lo regular lo que te estima son 4 capas nada más al inicio. Y a partir de eso, él te va a dar un modelo. Él te va a decir, este es el modelo observado, el modelo calculado. Uno llega, si pone lo que es correr la inversión, pues te va a generar un modelo. Que te genere un modelo no significa que sea el modelo correcto. Tú también le puedes poner pues, que adivine el generar un modelo de capas más detallado. Entonces, muchos software lo hacen, presionas el botón. Aquí automáticamente puede que te aumente las capas, que te las reduzca, te puede hacer infinidad de cosas y vuelves a correr la inversión. Y él te va a empezar a hacer ajustes a como él crea, pero eso significa que tiene un montón de posibilidades y de modelos con los que va a trabajar. Para que nosotros podamos obtener el modelo más ideal tenemos que constringirlo. Y una de las maneras más adecuadas para poder constringir el modelo es que nosotros calculemos un modelo de capas a partir de las curvas de Orellana, hacer un pequeño modelito. Por ejemplo, aquí yo ya tengo el, el modelo del sondeo 3. Aquí ya está, lo hice a través del modelo de capas. Aquí tengo mis hojas de Orellana, las 3. E hice la interpretación. Esto lo vamos a ver en el siguiente video cómo se hace completamente. Y tenemos el sondeo preprocesado. A partir de aquí nosotros estimamos un modelo. Este modelo que tenemos aquí calculado, que tiene espesores y resistividades aparentes. Estos datos son los importantes que vamos a vaciar dentro de nuestro sondeo. Dentro de nuestro sondeo, aquí en la parte de editar, nosotros vamos a vaciar estos valores y lo que estamos haciendo ya es constringiendo el modelo lo suficiente para que nos vaya a entregar un modelo calculado más que más se aproxime a lo que estamos buscando. Y lo tenemos que hacer con cada uno de nuestros sondeos. Estimar un modelo calculado a partir de otro procedimiento, en este caso que es con las curvas de Orellana, y con estos datos vamos a meterlas dentro del software, dentro del programa de interpretación, que son estos datos, para que el modelo se vaya constringiendo a medida de que nosotros los vamos alimentando. Y esto nos va a dar en que la inversión ya va a ser mucho más sencilla, el programa lo va a hacer mucho más rápido y nos va a aproximar muchísimo mejor. Aquí podemos ver cómo ya el modelo observado y el modelo calculado ya están muy parejos, ya tienen un error muy mínimo. Después de aquí hay que extraer los datos, esta información, después de que hacer la inversión y aún así seguir ajustando y seguir corrigiendo. Podría decirse como seguir filtrando la información hasta poder obtener nuestra sección geoeléctrica. El objetivo de este video nada más es llegar hasta esta parte, que ustedes sepan cómo tener los criterios del preprocesado, que el principal es hacer los empates y después de los empates poder digitalizarlos, pero a no olvidar que necesitamos trabajar con más modelos que nos van a ayudar a constringir. Esto lo veremos en próximas sesiones. Y ya cualquier duda o comentario podemos dejarlos en los comentarios o por mensaje. Aquí estamos para ofrecer las asesorías de las dudas que tengan. Un buen día.